Vamos a ver entonces en este video buses o bases, pero antes una pequeña introducción. En esta imagen estamos viendo una placa madre, la cual nos vamos a enfocar en particular en este video en dos componentes principales, los cuales son la CPU y la memoria principal. Entre ellos, de alguna manera, tienen que intercambiar información. Recordemos que dentro de la CPU, entre muchas otras cosas, tenemos una serie de registros, donde se almacena información temporalmente, y la unidad aritmético-lógica, la cual realiza justamente las operaciones lógico-matemáticas. Por lo tanto, ¿cómo se comunica la memoria principal con la CPU? ¿A través de qué medio? A través de los bases de comunicación. Podemos pensar a los bases como autopistas o carreteras por las cuales viajan, en lugar de autos, información, bits, secuencias de unos y ceros. Existen tres distintos tipos de bases dentro de la computadora: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Por el bus de datos justamente viajan datos, aunque también viajan instrucciones. Recordemos que durante el ciclo de instrucción, la primera parte del ciclo de instrucción implica buscar una instrucción dentro del segmento de código para traerla a la CPU a fin de que ésta sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Por dónde viaja esa instrucción? Justamente viaja por el bus de datos. En la segunda parte del ciclo de instrucción se encargará el bus de datos de transportar los datos que requiere el programa en ejecución. El bus de datos es un bus bidireccional. Puede enviar información desde la memoria a la CPU o de la CPU a la memoria. Lógicamente también podemos interactuar con el módulo de entrada y salida, pero en este caso nos vamos a enfocar en la interacción entre la CPU y la memoria. Por otro lado, el bus de direcciones especifica en qué dirección de memoria necesito ir a buscar un dato o necesito escribir un dato. El bus de direcciones es unidireccional. Es la CPU quien especifica en todo caso cuál es la dirección de memoria a la cual quiero acceder. Por último, el bus de control simplemente envía las señales de control para indicar el instante en que se desea leer o escribir de memoria. Vamos a ver un breve ejemplo. Supongamos que queremos leer de la memoria la celda 5000H y traer ese dato hacia la CPU. Entonces, por el bus de direcciones, viajará el número 5000H. Luego, el bus de control disparará una señal de lectura, read. Por último, desde la memoria hacia la CPU, viajará el dato contenido en la celda 5000H. Veamos otro ejemplo, pero en este caso de escritura. Supongamos que queremos escribir en la celda 1009H el valor almacenado en un registro de la CPU. En este caso, lo que vamos a hacer es escribir por el bus de direcciones la celda 1009H. Luego, enviaremos por el bus de control la señal de escritura, write. Por último, viajará por el bus de datos el dato correspondiente a la celda de memoria 1009H. Analicemos un poco el impacto que tienen el tamaño de estos buses en la performance de una computadora. En este caso tenemos la CPU a la izquierda, la memoria a la derecha y los tres buses de direcciones de datos y de control. Podemos ver a la memoria representada como un conjunto de celdas donde la dirección más pequeña o inicial es 0 y así va incrementándose hasta la dirección de memoria más alta posible direccionable. De esta forma, el tamaño del bus indica la cantidad de celdas de memoria que pueden ser direccionadas, o sea, hasta qué número puedo contar desde la dirección de memoria 0 hasta la dirección más grande que puedo contar con la combinación de unos y ceros que me provee dicho bus de direcciones. O sea, si tuviera un simple bus de direcciones de un solo bit, podré contar dos direcciones, 0 o 1. De contar con un bus de direcciones 2 bits, dicho bus podrá contar 4 direcciones diferentes, 0, 1, 2 y 3. Si el bus de direcciones fuera de 3 bits, podré contar 8 direcciones, desde la dirección 0 hasta la dirección 7. Con 4 bits podré contar 16 direcciones, de la 0 a la 15. Esto lo podemos generalizar de la siguiente manera. Con un bus de direcciones de n bits, podemos direccionar 2 a la n direcciones distintas de memoria.
Y de ahí que con 8 bits podemos direccionar 256 celdas diferentes, con 16 bits 65.000 celdas, con 32 bits 4.000 millones de celdas, con 64 bits un montón de celdas, 18 trillones de celdas. Justamente las arquitecturas de 32 bits tenían ese limitante de poder contar hasta 4 GB de memoria RAM. Pero con 64 bits ese limitante ya fue superado. Y efectivamente 2 a la 64 es un montón. Pueden investigar el problema del trigo y el tablero de ajedrez para saber cuánto realmente representa 2 a la 64. Entonces, resumiendo, la regla importante sería aquí que a mayor tamaño del bus de direcciones, será posible direccionar un mayor número de celdas de memoria y por consiguiente utilizar bancos de memoria de mayor capacidad. Y lógicamente tiene que haber una armonía entre la memoria y el bus de direcciones. No me sirve de nada tener una memoria de 16 GB si apenas tengo un bus de direcciones de 32 bits, porque no voy a poder direccionar gran parte de esa memoria. Para el bus de datos, el tamaño del bus indica la cantidad de bits que pueden transferirse en paralelo, o sea, cuántos datos pueden viajar a la vez desde memoria a CPU o viceversa. Supongamos, por ejemplo, que tengo 2 bytes almacenados en memoria en las celdas 7 y 8 de la memoria, y que tienen que ser transferidos a la CPU. Vamos a representarlo más fácilmente en formato hexadecimal, y supongamos que tenemos un bus de datos de 8 bits, o sea, un byte, en el cual a la vez podrá viajar un byte. Si tenemos que trasladar esos 2 bytes hacia la CPU, van a ser necesarios 2 viajes. Un primer viaje para llevar una parte de esos 2 bytes o 16 bits y luego un segundo viaje para trasladar los 8 bits restantes. Supongamos por el contrario que nuestro bus de datos, en lugar de ser de 8 bits, es de 16 bits, o sea de 2 bytes. En este caso, en un único viaje podrán ser trasladados ambos bytes desde la memoria hacia la CPU. Por consiguiente, a mayor tamaño del bus de datos, menor cantidad de viajes serán necesarios para intercambiar datos entre la memoria y la CPU, requiriendo menos ciclos de reloj. Lógicamente aquí también tiene que haber cierta armonía. Si por ejemplo tuviera una unidad aritmético-lógica de 64 bits, pero un bus de datos de 8 bits, para rellenar esa unidad aritmético-lógica voy a necesitar hacer muchos viajes. Por el contrario, no nos sirve demasiado tener un bus de datos de 64 bits si nuestra unidad aritmético-lógica solo puede procesar, por ejemplo, 8 bits a la vez. Y el cuello de botella en ese caso sería la CPU. Biodigital Jazz, man.